Etapas principales del duelo. Fase de negación. Negarse a sí mismo o al entorno que ha ocurrido la pérdida. Fase de enfado, indiferencia o ira. Estado de descontento por no poder evitar la pérdida que sucede. Se buscan razones causales y culpabilidad. Fase de negociación. Negociar consigo mismo o con el entorno, entendiendo los pros y contras de la pérdida. Se intenta buscar una solución a la pérdida, a pesar de conocerse la imposibilidad de que suceda. Fase de dolor emocional. Se experimenta tristeza por la pérdida. Pueden llegar a suceder episodios depresivos que deberían ceder con el tiempo. Fase de aceptación. Se asume que la pérdida es inevitable. Esa información es importantísima porque estamos hablando de cómo se da ese proceso de duelo, pero me permito preguntar rápidamente para un poco concluir con ese punto. ¿Esas fases se presentan siempre en todas las personas las experimentan en el mismo orden, en el mismo tiempo? No, fíjate, estas fases sin duda son las fases descritas acerca del manejo del duelo. Pero estas fases pueden ser, fíjate, intermitentes, estas fases pueden aparecer no en ese orden, pueden incluso después que tú estás llegando a una fase, como bien lo decía el material, a negociar un poco, a entender que bueno, la muerte es una parte, es lo más cercano que tengo en la vida, bueno, que si estaba enfermo, pues no sufrió, es mejor así, puedo devolverme a la pregunta, ¿y por qué me dejaste? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me tuve que quedar sin ti? ¿Por qué ahora todo esto? Y eso no significa que estoy retrocediendo, significa que es un proceso dinámico, que es un proceso sistémico, que es un proceso de la vida, el poder aprender y el poder manejar esta pérdida. ¿Y cuánto tiempo le toma a una persona superar un duelo y de qué va a depender eso? En cuanto al tiempo, el tiempo es relativo, es tan relativo y tan diverso como personas existimos, ¿sí? Tiene mucho que ver con mis circunstancias, tiene que ver mucho con todo lo que me rodea. Más que el tiempo es la manera, la calidad, esa cualidad. Hay duelos de 6 meses, hay duelos de no? 2 semanas, hay Sí, duelos claro. de 3 años. Es correcto, es correcto. Todo va a depender de la pérdida, del tipo de pérdida, va a depender de mis propios recursos personales, incluso va a depender de algo muy importante. Si en ese momento yo puedo sentir y experimentar que no puedo con este dolor emocional que me tomó el cuerpo, pues entonces hay que pedir ayuda. Pedir ayuda es una expresión no solo inteligente, es respetuosa, es considerada, es responsable conmigo misma. ¿Creen ustedes, o cuál sería en todo caso, la raíz de que muchas personas no superen correctamente sus duelos? Hay muchísimas causas distintas, ¿no? Por ejemplo, el tipo de la muerte. O sea, no es lo mismo para nada una muerte violenta que una muerte, digamos, buena muerte. La muerte que yo quisiera para un ser querido, ¿no? La parte de la culpa, o sea, el tipo de vínculo previo que yo haya tenido con esa persona. O sea, si yo terminé la relación de la mejor manera, claro, eso facilita el duelo. Ahora, si de repente lo último que yo le dije a esa persona fue algo hiriente, algo ofensivo, que se fuera de la casa, en fin, o le decía la muerte o lo que sea, pues es muchísimo más complicado. El sufrimiento que haya tenido la persona, la posibilidad que yo haya tenido de darle una buena condición antes de morir, o sea, una buena vida, una buena calidad, cuánto yo haya podido disfrutar ese vínculo con ese ser humano. Y entiendo que también tiene mucho que ver allí el conocimiento sobre el duelo, sobre cómo afrontar, cómo prestar apoyo muchas veces a las personas que están transitando por una fase de duelo o por las fases del duelo. ¿Qué es este programa Acompañando en el Dolor? Fíjate, yo me voy a permitir muy brevemente también contarte cómo llegamos allí. Fíjate, básicamente el programa Acompañando en el Dolor pretende generar un espacio para que aquellas personas que trabajan, que acompañan a otros que sufren, que están en duelo, que están en pérdida, tengan la oportunidad de tener una respuesta empática, responsable, un auxilio, un primer auxilio psicológico para esta persona que está sufriendo. Este programa no pretende hacer ni psicólogos ni psiquiatras en breve tiempo, de ninguna manera. Este programa pretende que cada una de las personas que estamos allí, que han estado allí, acaba de terminar su primera corte, tenga la oportunidad de descubrir sus propios recursos personales para acompañar a otro que sufre.
Y ahí es donde me quiero permitir contarte cómo surge este programa. Hace un poco más o menos de un año, la gente de CESAP, que es una organización consolidada de más de 40 años de servicio además a la comunidad de carácter religioso, de carácter cristiano. El padre Armando Jansen, su director, como párroco además en el 23 de enero, encontraba que sus asistentes, la gente que iba a la misa, la gente que lo buscaba, encontraba que absolutamente muy tomado por el dolor, por el sufrimiento de haber perdido un hijo, producto de un homicidio, producto de un robo, producto de estas circunstancias tan complicadas. Y ellos, entonces en CESAP, de alguna forma deciden encontrar en nosotros, la gente de Psicólogos Sin Fronteras, la oportunidad también, como organizaciones hermanas, aliadas, cómo hacemos para atender el sufrimiento de la gente. Entonces aparece en primer lugar esto de cómo trabajamos con la gente que trabaja con el que sufre, cómo trabajamos con aquel que está sufriendo por el sufrimiento del otro. Y así surge esta oportunidad. Es un programa, entonces, que gracias a la alianza, insisto, estratégica entre CESAP, Centro de Acción Social Popular, y Psicólogos Sin Fronteras, decidimos entonces llevar adelante. Es un Ahora, programa. ¿qué se aprende en este programa? ¿Cuánto tiempo dura esa capacitación? ¿A quiénes capacitan? ¿Quiénes pueden acceder a esto? De todo eso vamos a hablar al regreso de esta última pausa. Amigos, quédense con nosotros porque esto ahora es que se pone más interesante todavía. Ya venimos, los dejamos con la buena nota.